Bueno, continuamos entonces esta actividad con las infecciones del tracto respiratorio superior. En este caso vamos a comenzar con la otitis media aguda. Bueno, la otitis media aguda también es una enfermedad infecciosa frecuente en niños y junto con la faringitis es una de las principales causas de prescripción de antibióticos. Tiene una mayor prevalencia e incidencia en los primeros 2 años de vida. Ya a los 5 años, entonces más del 90% de los niños han presentado algún episodio de otitis media aguda y 30% de otitis recurrente. Pero este es un concepto muy importante y es que es la causa más frecuente de hipoacusia. Hay definiciones que me parece importante recalcar porque nosotros, igual que la faringitis, hay que saber usar los antibióticos y por ende eso va de la mano con hacer un buen diagnóstico. Entonces, si uno define la otitis media, es la presencia de exudado seroso, mucoso o purulento en la cavidad media del oído. El derrame del oído medio siempre es una característica común en los diferentes tipos de otitis. O sea que siempre va a estar presente, no va a ser diagnóstico de otitis media, siempre está presente, ¿sí? En la clasificación importa entonces el tiempo de evolución y la presencia de síntomas agudos acompañantes. La otitis media aguda o supurada es la presencia de la infección del oído medio, ¿sí? Así es como se hace el diagnóstico y obviamente se va a asociar a alteraciones otoscópicas y síntomas sugestivos de infección. O sea que es un niño que tiene síntomas sugestivos de infección con una otoscopía que va a mostrar la infección aguda. Secretoria o con derrame es una inflamación pero no infecciosa que se acompaña de derrame. No presenta síntomas sugestivos de infección. La recurrente ya se requieren más de 3 episodios en un periodo menos de 6 meses o 4 en un año. Y tiene una resolución sintomática con otoscópica, o sea, síntomas y otoscopía que se mantienen entre los episodios. La otitis crónica, y sí, es una permanencia de esa inflamación con una perforación del tímpano y otorrea. En la etiología, vieron que estos gérmenes son los que se repiten, ¿verdad? La Streptoneumoniae, Haemophilus influenza no tipificable y la Moraxella catarrhalis. Estos son los más frecuentes y hay otros también, ¿verdad? Pero en general son ellos, entonces sabiendo la etiología es que uno prescribe en forma empírica los tratamientos antibióticos. En este país, y van a ver que depende de dónde lean, puede cambiar la frecuencia y ser el Haemophilus influenza no tipificable el más frecuente. Aquí en Uruguay se mantiene el Streptoneumoniae, y esto sucede dependiendo de dónde lean, porque luego de la era vacunal contra la vacuna 13 valente del neumococo, esta frecuencia puede variar. ¿A qué se debe entonces esta infección? Se debe a la obstrucción de la trompa de Eustaquio por un bloqueo extraluminal, ya sea por el tejido linfoide, nasofaringeo hipertrófico o justamente porque genera un bloqueo intraluminar por el edema que ocurre en la mucosa. Esto siempre, como veíamos antes, es consecuencia de una infección viral de las vías respiratorias altas. La anamnesis, hay síntomas que son sugestivos. La otalgia intensa, pulsátil, la otorrea, o sea, la salida de pus del oído, ¿verdad? Que eso habla de que se perforó la membrana. Fiebre, pero hay inespecíficos. La irritabilidad, el niño que tiene otalgia está muy irritable, molesto, le molesta alimentarse, ¿verdad? Entonces eso genera mucho dolor, pero no significa que tenga una otitis media. Vómitos y rechazo del alimento. Como decíamos acá, los lactantes son estas alteraciones de la irritabilidad, cambios en el sueño y la alimentación. Y en los más grandes ya es un dolor más gravativo, ¿verdad? O la hipoacusia puede ser la forma de presentación. Lo que sí no tenemos que olvidar es que tenemos que evaluar, sobre todo en niños más grandes, la relación con la masticación, porque puede haber una artralgia de la articulación temporomandibular que es referida como otalgia. ¿Qué pasa cuando nos vamos al examen físico? Bueno, es un pobre predictor para el diagnóstico. Hay una maniobra que es el signo de Bacher, que es dolor a la compresión del trago, que si uno lo aprieta, comprime, genera dolor, y eso no significa que tenga una otitis media aguda. Bueno, pueden haber secreciones, puede haber dolor al succionar y podemos palpar adenopatías regionales como secundarias a la infección. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que hay factores de riesgo para el desarrollo, ¿no?, de esta patología. La edad menor a 2 años, por la inmadurez,
del sistema inmunitario, hay mucho tejido linfoide, nasofaringio, y la estructura y la función tubaria son desfavorables. El sexo masculino es más frecuente. La presencia de infección respiratoria aguda viral previa o concomitante, ¿por qué? Porque como decíamos hoy, la obstrucción al drenaje del oído medio a través de las trompas de Eustaquio lo que va a hacer es facilitar que se acumulen secreciones en la mucosa del oído medio y eso va a favorecer la infección por las bacterias que habitualmente van a colonizar la vía respiratoria, ¿verdad? La vía aérea superior, perdón. La ausencia o el esquema de vacunación atrasado, ¿no? Porque uno pierde la protección que generan las vacunas, los antecedentes familiares, porque hay algún polimorfismo genético de las citoquinas proinflamatorias que van a aumentar la susceptibilidad al desarrollo de una otitis media aguda o recurrente. El primer episodio, ¿verdad?, que se tenga a edades tempranas, eso menor de 6 meses, predispone a la reiteración de la lesión que se genera en esa trompa de Eustaquio. Hay la ausencia de la lactancia, ¿no? La ausencia de la lactancia es algo muy importante, ¿verdad? Para, porque si ahora lo vemos como factor de riesgo, pero justamente si está presente es un factor protector. Las alergias respiratorias y todo lo ambiental, ¿verdad? La exposición a otros niños es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de otitis. Concurrir a guarderías, que va a aumentar el riesgo de infecciones respiratorias y de patógenos resistentes, la exposición al humo del tabaco, una consulta tardía y la alimentación en posición horizontal, que lo que hace justamente es predisponer y ser un factor de riesgo de otitis media. Ahora, si nosotros vamos al diagnóstico, el diagnóstico se realiza por la presencia de los síntomas, como veníamos diciendo, y la confirmación que es mediante la otoscopía. La Academia Americana de Pediatría ha propuesto criterios, ¿no? Entonces, con estos criterios, nosotros tenemos que tener claro que si tenemos síntomas y lo confirmamos mediante la otoscopía, vamos a hacer el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, si uno tiene que esquematizar estos 3 criterios, ¿verdad? Lo más importante es que sepan que si se define otitis media aguda si el niño tiene un inicio agudo de síntomas y los signos que lo evidencien, ¿no? Como puede ser una otorrea purulenta, que no pueda ser causada por otra patología como es la otitis externa, que también tiene otorrea, otalgia y eritema intenso de la membrana timpánica, o los signos de derrame en el oído medio que por lo menos se tienen que ir acompañando de uno de los signos o síntomas, como la otalgia considerada y el eritema marcado de la membrana. O sea que con eso nosotros hacemos diagnóstico de otitis media aguda. O sea que la otoscopía, como decíamos hoy, va de la mano con un elemento importante para el diagnóstico. Sin otoscopía no voy a hacer el diagnóstico, es la clínica con la otoscopía. Entonces la valoración de la membrana timpánica hay que saber qué se considera normal y cuando uno plantea que se está frente a una otitis. Cuando hay un abombamiento, un eritema intenso, opaca, ¿verdad? Que esté disminuida la motilidad, elementos que veníamos charlando en la diapositiva anterior. Entonces, que tenemos que saber que cómo se ve el tímpano, se ve con elementos de inflamación aguda cuando hay un eritema intenso y una membrana opaca. Cuando hay elementos de derrame del oído medio se ve bombé, bien bombé, un nivel hidroaéreo que se puede ver detrás, y acá con la transiluminación se puede ver, y la disminución o ausencia de la movilidad timpánica. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, calmar el dolor siempre, ¿verdad? Y los antibióticos, la Academia Americana de Pediatría plantea 2 posibilidades. Que no empecemos con antibióticos o que sí empecemos. Y cómo tomamos o qué tomamos sin o con desde el inicio va a depender de si el paciente no tiene factores de riesgo de mala evolución ni síntomas de severidad y si el medio familiar es continente, yo puedo esperar y controlar al niño de cerca. Si el niño tiene una mala evolución, no tiene complicaciones, como SARS, es menor de 6 meses, tiene una afectación bilateral en menores de 2 años, o si hasta el tímpano roto y tiene una otorrea, o tiene síntomas de severidad. Ahí no pienso e indico el tratamiento en forma inmediata. ¿Cuáles son los antibióticos de primera línea que va a cubrir los gérmenes que son responsables de la otitis? Que es amoxicilina a 80-100 miligramos kilo día. Pero si el niño tiene diarrea o vómitos, obviamente que lo pasamos a vía intravenosa y usamos ampicilina. De segunda línea va a depender si son alérgicos a las penicilinas, y ahí utilizamos macrólidos o cefalosporinas, y si tiene una enfermedad severa, o con menos de 2 dosis de las vacunas, anti-hemófilos tipo B, o con conjuntivitis purulenta, puede considerarse el inicio del tratamiento antibiótico con amoxicilina clavulánico. Otros antibióticos se pueden usar, pero son de segunda línea.
¿Cuáles son las complicaciones a las cuales tenemos que estar atentos? Es que esto se cronifique, ¿verdad? Que dure más de 14 días, 30 días para otros autores, que tenga una mastoiditis aguda, o sea que la mastoides, que es el hueso que está detrás de el oído, ¿verdad? Enseguida queda rojo, caliente y da mucho dolor a la palpación, una parálisis facial, bueno, la laberintitis, complicaciones intracraneales más graves como la meningitis o encefalitis, absceso cerebral o la trombosis del seno lateral. Obviamente que la clínica va a ser diferente, ¿no? ¿Verdad? Bueno, otitis externa. Acá lo importante es saber cuál es la diferencia con la otitis media aguda, ¿verdad? Bueno, los gérmenes ya son distintos, ¿verdad? Es la pseudomonas aeruginosa, el Staphyloaureus o Enterobacter aerogenes u otros gérmenes gram negativos, incluso hongos y hasta virus. Pero estos pacientes tienen factores predisponentes, como es la humedad excesiva, ¿verdad? De lo que es el conducto externo, las enfermedades dermatológicas, los que son atópicos, que tienen eczema atópico, dermatitis, por mucho rascado, tienen una piel frágil, ¿verdad? Que rápidamente se sobreinfecta. La clínica es un prurito que siempre antecede al dolor, distinto a la otitis media, ¿verdad? Que era fiebre y dolor, ¿se acuerdan? Dolor agudo, intenso, pero siempre acompañado previo del prurito, que se va a acentuar con la manipulación de la oreja o la presión sobre el trago y el movimiento mandibular. Hipoacusia por edema de la piel y la membrana timpánica, secreciones serosas y purulentas, hay edema, eritema y otorrea espesa, pudiendo impedir la observación de la membrana timpánica por un cerumen que es blando y blanco. El tratamiento son las medidas de oído seco, ciprofloxacina y hidrocortisona en gotas. Tiene una evolución autolimitada al igual que la otitis media. La sinusitis, para hablar de ella, deberíamos conocer la cronología de la neumatización. Desde el nacimiento tenemos los senos etmoidales que están aireados. Los maxilares también están presentes, pero se culminan de airear a los 4 años. A los 5 años los esfenoidales y luego de los 7-8 años se empiezan a desarrollar los frontales que finalizan en la adolescencia. Esto es importante para saber qué senos están aireados para poder plantear esta enfermedad. La etiología también es el Streptoneumoniae, el Haemophilus influenza no tipificable, la Moraxella catarrhalis y los otros que son menos frecuentes, como veníamos hablando de las otitis medias y de la otitis media aguda, perdón. Hay factores predisponentes para esta enfermedad, como son las infecciones víricas, la rinitis alérgica, la exposición al humo del tabaco e incluso hasta el reflujo gastroesofágico. Pero acá es muy importante conocer que estamos planteando esta enfermedad cuando se prolonga, porque uno puede empezar con un resfrío común, pero dura más de 14 días, empieza a ser purulento en esa etapa, agrega fiebre, dolor de cabeza, o sea, es otra paciente, ¿no? Y la patogenia es a punto de partida de una rinosinusitis vírica, hay mucha inflamación y edema y se bloquea el drenaje de los senos, ¿no? La clínica entonces tiene que estar la persistencia de los síntomas de infección respiratoria alta durante 10 o 14 días y sin mejoría, acompañado de fiebre y rinorrea que puede ser purulenta. Halitosis, hiposmia, ¿no? Tiene menos sentido del olfato, puede haber un edema periorbitario secundario y el dolor a la palpación facial que se agudiza. El diagnóstico siempre es de sospecha clínica, ¿verdad? Y tanto la radiografía como la tomografía sirven para mostrar la opacidad y la ocupación, o sea, toda la inflamación, ¿verdad? Pero no hacen diagnóstico si es viral o bacteriano, ¿verdad? Acá nosotros vemos en una tomografía que el aire, en realidad en las placas se ven negro, ¿verdad? Esta es en la radiografía. Cuando está obstruido, que tiene una sinusitis, que se ve todo opaco, ¿sí? Y este es el líquido dentro de los senos paranasales, ¿sí? Que se ve perfectamente acá. Muy bien. Tratamiento. Entonces el tratamiento es con amoxicilina a esta dosis por 14 a 21 días o amoxicilina clavulánico en los niños que tienen una enfermedad más grave, están escolarizados o con antibiótico terapia reciente. También, si presenta una sinusitis frontal, el antibiótico de elección se rota, ¿verdad? Y es la ceftriaxona intravenosa. Las complicaciones son las orbitarias, como una celulitis orbitaria y periorbitaria, intracraneanas y la osteomielitis del hueso frontal. Ahora, para culminar, estrategia IEPI. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver el abordaje integral, como decíamos hoy, si tiene signos de peligro el niño, si no tiene signos de peligro, vamos enseguida a ver si tiene tos o dificultad para respirar, para ver si hacemos diagnóstico de neumonía, grave o no grave, pero en este caso, si está todo bien, pasamos a la otra tabla que va a evaluar si el niño tiene un problema de oídos o problema de gargantas y nos dice claramente cómo lo clasificamos y el tratamiento que realizamos.
Este es el abordaje integral para el primer nivel de atención, sobre todo tomar conductas rápidas y hacer una buena derivación. Muchas gracias. Acá no olvidarnos que también muestra